15. Inscripciones. En este video mostraremos cuál es el proceso para inscripción de estudiantes en el sistema de Aníbal Software versión 1.0. En el video anterior ya habíamos creado un estudiante, el estudiante José Antonio Rosario Pérez. El código es 11689. Podemos ver acá todos los datos que habíamos puesto. Este estudiante tiene 2 hermanos en el colegio, tiene todas las vacunas administradas. El nombre del padre es Daniel Rosario, y aquí está su cédula de identidad, números de teléfono. El nombre de la madre es María Pérez, y acá está su cédula de identidad, la cual es ocupación maestra. Habíamos asignado también una clínica de emergencia, que es la clínica de confianza de la familia. Y habíamos asignado el Ayuntamiento de Las Terrenas como patrocinador de becas, el cual va a aportar un 25% del valor de la cuota del curso en el cual se inscriba José Antonio. En el panel izquierdo, debajo de estudiante, damos clic en la opción inscripción y se muestra la ventana de inscripción de estudiantes. Clic en el botón nuevo y acá podemos escribir el código del estudiante, que es 11689, y pulsamos Enter. Y ahí podemos ver que trae los datos del estudiante. Otra forma es pulsando el botón de la lupa y escribiendo el nombre del estudiante. Voy a seleccionar el año escolar. Voy a seleccionar el año escolar que habíamos creado en videos anteriores. En la asignatura fuerte del estudiante va a poner que es formación, y la asignatura débil, ciencias matemáticas. Acá viene el curso anterior y el curso actual serán lo mismo siempre para la inscripción. Yo no puedo cambiar el curso anterior, pero sí puedo asignar un nuevo curso al cual se inscribirá el estudiante. Voy a elegir Listening. Luego siguen los documentos entregados por el estudiante. En cada inscripción, el estudiante debe hacer constar acta de nacimiento, récord de nota, certificado, fotos y certificado médico. Por último, seleccionamos la forma de pago en efectivo y pulsamos guardar. Dice que la transacción fue exitosa. Damos OK. Gracias por mirar este video y nos vemos en el próximo video.